Hola, Dios los bendiga, me alegra saludarlos. Hoy quiero compartir un nuevo pensamiento con todos ustedes, espero que les sirva y les edifique. Y a este pensamiento le he puesto por título Diligencia en obras. Y quiero empezar resaltando, y es que Cristo Jesús es nuestro mejor ejemplo en diligencia, en ser diligentes. ¿Sí? Quiero que me acompañen por favor al libro de Lucas, capítulo 2, verso número 49, Lucas 2:49. Dice de la siguiente manera. Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces Cristo, a pesar de su corta edad en ese tiempo, ya sabía que él debía ser diligente en la obra de nuestro Padre Celestial. Él tenía claro cuál era ese propósito y cuál era su asignación cuando decidieron, pues el Padre decidió enviar a su Hijo a la tierra. ¿Sí? Entonces desde temprana edad, Cristo Jesús tenía claro que él debía estar en los negocios del Padre, en la obra del Padre, en su casa, trabajando en su obra. Y podemos ver y resaltar que Cristo fue un fiel ejemplo mientras estuvo aquí en la tierra en lo que es buscar a Dios, porque la palabra de Dios dice que él se iba a un lugar apartado a orar, a buscar al Padre. Él fue diligente siendo obediente a la palabra de Dios. Él fue diligente guardando su corazón y su alma y no se dejó tentar, a pesar de que le ofrecieron muchas cosas, no dejó que el engaño y el mal entrara en su corazón. Asimismo, se guardó todo el tiempo para poder ser hallado perfecto y limpio, santo ante Dios nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, vemos que Cristo fue un fiel ejemplo de lo que es la diligencia. Y quiero que me acompañen en la segunda carta de Pedro, capítulo primero, versos del 5 al 7. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 7. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Quiero resaltar de todos estos, de esas virtudes, de estos dones, de estas características que está mencionando Pedro, el apóstol Pedro, en donde dice que seamos diligentes. Una de ellas es el afecto fraternal y el amor. ¿Ok? Entonces, cuando vemos este versículo, dije, bueno, ¿qué es el afecto fraternal? Entonces, el afecto fraternal es ese vínculo que tenemos emocional con las personas que están a nuestro alrededor, ese vínculo que hace que podamos servirle, que podamos amarle, que podamos compartir, que le podamos ayudar en los momentos de necesidad a las personas que están a nuestro alrededor, y generalmente es con nuestra familia. ¿Sí? En estos días tuve la oportunidad de hablar con una persona en mi lugar de trabajo. No es de mi trabajo, de mi empresa, es de otra empresa. Y pues esta persona se congrega en una iglesia cristiana. Y en medio de muchas cosas que me comentó, me dijo, no me estoy congregando en este momento. Le pregunté el por qué. Y una de las cosas que me dijo fue porque cuando empezó toda esta situación de pandemia y estábamos ya en nuestras casas, aislados, apartados, en cuarentena, de parte de la iglesia, de ese ministerio, lo único que recibió en un momento fue un correo indicándole un link para el diezmo. Y esto es respetable el tema del diezmo, pero ella dijo, no sé si es en mi carnalidad, pero me sentí ofendida, me sentí frustrada y me sentí dolida. Y no era por el hecho de que le estuvieran invitando a hacer el diezmo, fue el hecho de que no mostraron misericordia y no mostraron un interés por saber cómo estaban las ovejas de ese rebaño, cómo estaban las personas que se congregan en ese lugar. Porque ella dijo, en ese momento muchos nos quedamos sin trabajo. Ella estaba dolida, y es que nosotros cuando decidimos estar caminando trazando ese camino o repasando el camino que vino Cristo y cruzó y que nos dejó establecidos a nosotros, pues Él nos mostró que debemos ser misericordiosos y mostrar piedad con nuestros hermanos. ¿Sí? Él nos está pidiendo aquí también, el apóstol Pedro, y nos está diciendo que tengamos amor fraternal, afecto fraternal. Y ella decía, no es porque me den algo para ayudarme, algo económico o material, no, es sencillamente que le podamos mostrar un interés en saber cómo
estaba esa persona, cómo estaba su familia ante este momento difícil que atraviesa todo el mundo. Sí, y que en muchos casos hay hogares que se han visto más afectados unos que otros, y en ese caso ella se había quedado sin trabajo y necesitaba, quizás era una palabra de aliento, una palabra que la ayudara y la motivara, una palabra de parte de una persona, sierva de Dios, que le pudiera transmitir confianza, esperanza, consuelo, paz, tranquilidad, ¿sí? En ese momento de angustia y de necesidad. Entonces, cuando vemos que esta iglesia o este ministerio, ella decía, solo me enviaron un link para hacer un pago, para que puedan recibir dinero, entendí que las personas que están a nuestro alrededor no necesitan nada material, no necesitan que le ayuden con nada material. El tema de ofrendar y demás es un tema que Dios pone en cada persona, y así lo vivimos en nuestra congregación. El tema del diezmo y de las ofrendas y de esos recursos que llegan a la iglesia para poder ayudar a la obra, es algo que coloca Dios en cada una de las personas, en cada uno de los creyentes. Las personas que se congregan en la iglesia están necesitados de Dios, de amor, de palabra, de ese amor genuino, y solamente lo puede transmitir alguien que tiene a Dios en su corazón, ¿sí? Entonces aquí creo que nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 20, dice de la siguiente manera, Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces este versículo es súper claro. O sea, si nosotros en nuestra humanidad, que somos más dados a lo material, a lo que podemos ver y palpar, y no mostramos amor y misericordia por las personas que están a nuestro alrededor, pues es mucho más difícil que podamos enamorarnos y realmente amar a Dios, que no lo podemos ver de una manera física. Sí, entonces acá nos está diciendo es que debemos amar a nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor, al prójimo, haciendo obras de amor. Es otra de las cosas en las que debemos ser diligentes. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versos 10 al 12, dice de la siguiente manera. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versos del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Okay? Entonces en este capítulo, o estos versículos en el libro de Hebreos, nos está diciendo que sean obras de amor que podemos mostrar sirviendo. ¿Y sirviendo a quién? A nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor, al prójimo como tal. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando en nombre de Cristo, ¿sí? En el servicio, sabiendo que lo que hacemos es para poder exaltar el nombre de Dios, no para exaltarnos nosotros, es para poder transmitir el amor que Dios ha mostrado con nosotros y que tenemos la oportunidad de compartir con otras personas. Que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros pueda mostrar esa misma diligencia, esa misma solicitud, esa misma prontitud a hacer estas obras de amor, ¿sí? ¿Hasta cuándo dice que las debemos hacer? Dice hasta el fin. Hasta el fin debemos hacerlo. O sea, no debemos cansarnos de hacer unas buenas obras de amor en el nombre de Jesús hacia las personas, ¿sí? ¿Y con qué finalidad hacemos esto? Primero nos dice con la finalidad, dice, para plena certeza de la esperanza. ¿Esperanza en quién? En Cristo Jesús. Dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, la invitación para hacer buenas obras y obras de amor es también para que no nos volvamos perezosos, no nos volvamos ociosos, el tiempo no se nos vaya como de las manos, sino que podamos ser imitadores de Cristo sirviendo a los demás, y que por fe y por paciencia heredaremos las promesas que ya Dios nos ha dado y que encontramos en su maravillosa palabra. Entonces, dice aquí, para que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero yo creo que debemos ser imitadores del fiel ejemplo que hemos tenido, y es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy
acá los quiero invitar es que si tienen la oportunidad de hacer una obra de amor, de mostrar ese afecto fraternal a esas personas, no importa que no la conozcan, no importa que los demás se puedan de pronto como decir que lo están haciendo por algún interés, no, porque hay personas que piensan que hacemos este tipo de cosas por algún interés y no es así. Es un llamado que tenemos de parte de Dios a que podamos mostrar su amor a través de unas buenas obras. ¿Sí? Entonces, si tienes la oportunidad de bendecir a alguien que esté a tu alrededor, o si tienes la oportunidad de pasar por algún lugar y ves a alguien en necesidad, por favor, muestra tu misericordia, muestra la piedad como así Dios ha tenido con nosotros. Entonces, quiero que por favor seamos de un corazón blando y lleno de carne, pero no de carne hacia el mal, sino un corazón que pueda ser sensible a la necesidad de nuestros hermanos. Recordemos que no es sencillamente darles algo material, no. Se trata de poderles dar una palabra en donde Dios pueda hacer la obra de transformación, en donde es Él a través de su Espíritu Santo quien puede tocar esos corazones y que sencillamente nosotros debemos estar dispuestos para ser instrumentos usados por Él para poder llegar a todas las personas que están necesitadas allá afuera, necesitadas en un mundo lleno de oscuridad y necesitan ver esa luz, y esa luz es Cristo. Chao, me dio gusto saludarlos, que Dios los bendiga.